Tienes palabras de vida eterna. ¿Dónde más iré, Dios? ¿Dónde más iré? Tienes palabras de vida eterna. La palabra del Señor. Hace bastante tiempo que no lo hacía. Que el Señor en su gracia pueda ayudarme y ayudar a ustedes también a poder entender y que todos podamos aplicar lo que el Señor tiene para decirnos. Agradecido a Dios por la oportunidad, aunque bueno. Vamos a leer Salmos 1, dice así la palabra de Dios. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Oramos. Señor, le ruego que usted nos bendiga, que nos ayude, Señor, a entender su palabra, a atesorarla, que pueda ser predicada, Señor, con claridad en el poder del Espíritu Santo. Que sea usted, Señor, hablando a cada una de nuestras mentes, nuestros corazones, que realmente pueda obrar y llevarnos a hacer lo que usted espera. Vamos a responder de la forma apropiada a su palabra. Ruego, Señor, que trabaje en nuestro corazón, en nuestra disposición a oír lo que usted ha inspirado a que se escriba, que lo que se predique sea siempre aferrado a lo escrito. Ruego, Señor, que sea así en el poder del Espíritu. Ayúdanos, Señor, y ayúdanos a no ser oidores olvidadizos, sino a entender y responder con adoración, con lealtad y obediencia a lo que nos ha dicho. Gracias, Señor. Ruego que bendiga a los que estamos aquí, a los que están por streaming, que Cristo, su gloria sea revelada en nuestros corazones. Amén. Bueno, un salmo, ¿no? Qué cosa rara, por lo menos para mí. La idea, el plan de poder predicar salmos es, como a veces por ahí se nos hace difícil con Sergio poder encontrar cuál va a ser el espacio de Romanos en el cual voy a poder predicar o poder predecirlo. Planeamos hacer así, ¿no? Un salmo, y es más sencillo, ¿no? Bueno, sé que me toca el Salmo 1, después sé que me toca el Salmo 2. Es esta la razón, básicamente, ¿sí? Y entendemos que Dios también, de alguna forma soberana, ya lo tenía planeado. Sí, el título de este sermón es Dime con quién andas y te diré quién eres, es la primera parte. Y así dice, ¿no? El dicho famoso. Hay otro dicho también famoso que más o menos va en la misma línea, ¿no? Que dice el que mal anda, mal acaba. Y esto usualmente lo usamos, ¿no? Cuando nos enteramos por ahí el desenlace triste de una persona que uno ya sabía, ¿no? Que se venía manejando mal. Como que uno medio ya se lo esperaba, como que era un fin medio anunciado. Y si uno es creyente de verdad, uno siempre ora y desea lo mejor. Y uno tiene siempre esa esperanza, ¿no? De que la persona encuentre el rumbo. Si usted es creyente en Cristo y no está deseando eso, bueno, debería replanteárselo, ¿no? Que la persona encuentre el rumbo, y a veces se da y a veces no. A veces no se da. Y aunque nosotros como creyentes sabemos que la responsabilidad es personal de la persona, ¿no? Valga la redundancia, la culpa es personal por causa del pecado, porque somos pecadores.
¿sí? No es como que actuamos mal o somos malos porque somos víctimas de la sociedad o del contexto, ¿no? El mundo predica esto. No es así, nada que ver. Si no, piense usted en Caín y Abel. ¿Qué mejor contexto que ese? Y Caín mató a Abel por envidia, por alejarse de Dios. Aunque sabemos que no es así, vemos que tristemente estas personas, ¿no?, que van mal rumbeadas se rodean de otras voluntariamente, que le fomentan lo malo, el alejarse de Dios. Y también, ¿no?, está bueno decir, y para dejarlo ya claro de entrada, para que quede bien claro de entrada, no uno por ir a una iglesia va a terminar yéndose al cielo, ¿no? No por uno estar rodeado de gente que sigue a Dios va a ser bueno, ¿sí? Sabemos que en las iglesias hay personas que, aunque vienen y están, siguen viviendo sus vidas en sintonías con el mundo, con sus propias ideas, en lugar de hacerlo con lo que Dios dice. Amén. Lo que Él reveló, su palabra. Ahora bien, pensando en esta ilustración, en esta introducción, podemos reflexionar en que si andamos en compañía de Dios, viviendo nuestras vidas conectados con Él, confiando en Él, en que lo que Él dice es la verdad, en la Biblia, ¿no? ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo que tiene razón? Vamos a estar bien. Vamos a estar bien. Vamos a tener éxito. Bueno, esto es lo que enseña el Salmo 1. Es lo que enseña el Salmo 1, esencialmente. Pero cuidado, ¿no? Ojo con esto, es éxito en los términos de Dios. No éxitos como la sociedad dice que es tener éxito, o la cultura, o como a uno se le ocurre que es el éxito. Tenemos que tener cuidado con esto para no pensar cualquier cosa e irnos por las ramas, ¿no? Y esperar también cualquier cosa. Por alguna razón, ¿no?, que Dios planificó, este salmo no indica en ninguna parte quién fue el autor, quién lo escribió, ni tampoco cuándo, ¿sí?, ni en qué contexto. Y es lindo, a veces los salmos describen quién lo escribió y cuándo, pero es lindo también que no lo hagan, ¿no? Dios tiene una razón para que podamos aplicarlo a cada una de nuestras vidas y circunstancias. Algunos eruditos, ¿sí?, que son expertos, personas que estudiaron mucho este libro, no se pueden poner de acuerdo, ¿no?, en cuándo, en qué época se escribió. Algunos dicen que fue cerquita de la época de Salomón, otros dicen que fue mucho más tarde. Y uno, si juzga de forma imparcial, los argumentos son difíciles de probar. Por otro lado, muy probablemente se cree que el que compila el libro de los Salmos, el que arma estos 150 capítulos de distintos autores, fue el escriba Esdras, ¿sí? Haya sido él o no el que compiló el libro, el que lo hizo, ordenó estos 150 capítulos de una forma lógica, con una estructura lógica que luego vamos a ver. Y puso este Salmo 1 y el Salmo 2 como introducción al libro de los Salmos. Y esto es notable, ¿sí?, porque el libro de los Salmos es un libro de oraciones, de gente orando, hablando con Dios. Pero de forma notable, los salmos que lo introducen, no son oraciones. Y esto es para que pensemos. El Salmo 1 como que anticipa el tema de todo el libro, ¿sí? Este contraste que se da una y otra vez entre el justo y su camino versus el malo y sus caminos, ¿no? O el impío o el pecador. Y al mismo tiempo nos cuenta, ¿no?, esta hostilidad, esta agresión que los justos sufren por parte de los malos. Entonces el Salmo 1 junto con el Salmo 2, el Salmo 2 es un salmo que se llama real, de realeza, porque habla de la monarquía, ¿no? Estos salmos de realeza, que hay varios en todo el libro, describen la conexión
que existe entre el gobierno de Dios y el gobierno humano, a través de, en ese momento, la monarquía. Entonces el Salmo 1 y 2 puestos juntos dan el tema de todo el libro. Si usted analiza los temas de estos dos salmos y después lee todo el libro completo, va a ver que el tema es este: la forma en que el justo vive conviviendo con los malos en el contexto de la salvación que tienen los justos en su Rey elegido por Dios. Ese es el tema de todo el libro. Y antes de arrancarnos ya con el Salmo 1, es bueno que por ahí veamos y aclaremos dos temas que están en este Salmo y que van a estar en todo el libro completo, ¿no? Así ya de paso aprovechamos temas que pueden traer confusión quizás, ¿sí? Uno de esos temas es esto del justo. ¿Qué es esto del justo? El justo o lo justo, ¿sí? El justo en el libro de los Salmos, ¿no? que es considerado un libro poético porque es poesía y al mismo tiempo un libro de sabiduría, y esto está bueno que lo entendamos, no es alguien perfecto que nunca peca. Tenemos que entender eso. No es alguien perfecto que nunca peca. ¿Sí? Tampoco significa que técnicamente hablando es alguien justificado según la justificación paulina. La palabra no significa eso, no apunta a eso. No refiere a eso, ¿sí? También sería como lo que vimos el domingo pasado, un anacronismo, ¿no? Porque Pablo desarrolla mucho más esta doctrina muchos siglos después. Ni la palabra ni el contexto apuntan a eso. A veces también esta palabra, y esto está bueno que usted, no para este salmo, pero para el resto, está bueno que lo sepa, se usa para los momentos de oración, ¿sí? Cuando las personas hablan con Dios y le dicen: Señor, en esta situación puntual soy justo. Usted ve, Señor, que yo estuve obrando bien, actuando bien y me están devolviendo mal. Le pido que intervenga en esta situación. No es tipo, yo soy perfecto en todo, entonces reclamo que Dios me solucione esta situación. No, se encomienda humildemente a Dios que en esa situación puntual había actuado bien y le estaban haciendo mal. ¿Sí? Bueno, ya vimos este dato de color, también vimos lo que no significa, ahora veamos lo que sí significa, ¿sí? Esta palabra justo hace referencia a aquella persona o aquellas personas que están en una relación de pacto con Dios, basada en la fe, en la confianza. En la confianza. Están en una relación con Dios de lealtad, de fidelidad. Y no porque la persona se lo merezca, ¿sí? O porque sea buena. En el contexto de este libro, el libro de los Salmos y del Antiguo Testamento, estar en un pacto así es por la gracia de Dios, por la iniciativa de Dios. Y se basa en la fe, en la confianza. Y bueno, nosotros sabemos que el Nuevo Testamento va en la misma sintonía, ¿no? En la misma sintonía. Los creyentes son salvados y transformados por la iniciativa de Dios, por la gracia de Dios, por medio de la fe. Y la evidencia de esto es que los creyentes viven su vida, ¿cómo? En armonía con la voluntad de Dios. Es así. No viven de acuerdo a sus propios caminos o a los del mundo, sino de acuerdo a los caminos de Dios. Entonces está aclarado el tema ¿no? El justo, que es lo que significa en el libro de los Salmos. Otro de los temas, ¿sí? que está bueno repasar antes de arrancar, es el principio de retribución. Principio de retribución. Este principio, hermano, está en toda la Biblia, en toda. Y mucho en el Antiguo Testamento y en los libros del estilo que están narrativos, ¿sí? Que es la mayoría de la Biblia. Pero también, sin dudas, está en este libro de sabiduría. ¿Qué dice este principio de retribución? Dice así, esta es la definición. Generalmente, no siempre sí o sí, generalmente, a los que hacen las cosas bien les va bien. Y generalmente, no siempre sí o sí, a los que hacen las cosas mal les va mal. Al Señor le encanta este principio. Dios ama este principio. Él lo creó. Pero
Él no está obligado a cumplirlo siempre. No está obligado a cumplirlo siempre. A veces, para lograr sus planes soberanos, omite este principio. Y esto de primera mano nos choca, ¿no? Nos puede chocar, hasta molestar, ¿no? Pero sin hacer mucho paréntesis acá, si nos ponemos a pensar, gracias a Dios que es así, que no siempre lo cumple, ni está obligado a cumplirlo. Porque si no fuera así, hermanos, no hubiera sido posible el sacrificio de Cristo. Si a lo que hace las cosas bien siempre le va bien y nunca le pasa nada malo, ¿cómo el Hijo de Dios hubiera podido morir por nosotros en nuestro lugar? Nadie podría ser salvo. Amén. Los antiguos sí estaban muy enfocados en este principio porque ellos no tenían, como se dice, una teología acabada del cielo y del infierno. Nosotros hoy sí tenemos más formado cómo es el tema, ellos no. Entonces de alguna forma sentían, necesito que se haga justicia aquí y ahora, porque después no sabemos bien. ¿Sí? Bueno, habiendo hecho estas aclaraciones, ahora sí podemos enfocarnos en el Salmo 1. De entrada nomás arranca recordándonos, si lo leemos, ¿no? Que aquellos que viven en conexión con Dios, con la palabra de Dios, triunfan en los términos de Dios, ¿no? Y aquellos que rechazan a Dios, que rechazan a su palabra, no tienen esperanza. Están perdidos y no van a escapar del juicio del Señor. Y este salmo también se enfoca, hermanos, en lo clave que es meditar en la palabra de Dios. La vida de alguien justo, de alguien que está conectado con Dios, se basa en la Biblia, en la palabra de Dios, en confiar en ella y vivir de acuerdo a lo que ella enseña. Entonces, el tema de este salmo, del Salmo 1, es el siguiente, lo tienen ahí anotado. El justo se deleita en vivir la palabra de Dios y finalmente será salvado de la condena divina, a diferencia de los malos. Y este salmo da 3 ideas que conectan con este tema, en la cual hoy solo vamos a ver la primera. ¿Sí? La primera de ellas dice, el justo es bendito, recto, se deleita en vivir la palabra de Dios y prospera. Esta idea la encontramos desde el versículo 1 al versículo 3. ¿Sí? Este salmo, usted va a ver que está armado de una manera que nos hace centrar la atención en la vida del justo que está conectada con la Biblia. ¿Sí? Al toque nos dice que la vida del justo es feliz, sin mancha, y que el justo vive en y por la palabra de Dios. El Salmo nos proclama, hermanos, la bendición de una vida recta y conecta este tipo de vida recta y feliz, bendita, con la meditación en la palabra de Dios. Es lo que hace. Ya de entrada, ¿no? Vemos la palabra bienaventurado. Bienaventurado. Esto de entrada ya nos describe el estado espiritual del que está conectado con el Señor. Dice bienaventurado y después como que se explaya en algunas explicaciones más, ¿no? Como para que entendamos. Fíjese usted ahí en el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en caminos de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es esto de bienaventurado, no? Qué palabra rara, ¿no? Yo no la he escuchado en otro contexto que no sea un contexto así de iglesia, ¿no? Por ahí otro la habrá escuchado yo, jamás. Se traduce de la palabra hebrea asre. ¿Sí? El diccionario Vine describe esta palabra, ¿no? Como una situación o condición de felicidad, de dicha, de aquellos que están bien con Dios. Es un placer, una satisfacción que viene de ello. Es el estado de alguien que fue bendecido por Dios.
notable. Felicidad, ¿no? Dicha, gozo, alegría, bendición. Y a veces como que nos sentimos tentados quizás a separar, ¿no? A querer separar. El gozo, ¿no? Es como espiritual, más elevado y es eterno. Y por otro lado, por ahí queremos separar en decir, ¿no? Que la alegría es más humana, ¿no? Como más terrenal y más pasajera. Tendemos a esto, pero es un prejuicio. Es un prejuicio. Siendo honestos, vamos a encontrar mucha dificultad para probar esta idea, ¿no? Con la Biblia. La Biblia no hace esa distinción, hermanos. No la hace. Y esto es muy interesante, porque tal es así que tenemos ese prejuicio, y no es solo nosotros, sino desde siempre en el mundo cristiano, que hasta los que tradujeron la Biblia, ¿no? Como que le daba cosita, ¿no? Parece poner felicidad, alegría, ¿y qué tradujeron? Bienaventurado. Y uno se pregunta, ¿qué querrá decir? Bueno, es eso, ¿no? Feliz, alegre, bendecido, y ya. Somos felices, benditos. Gracias al Señor, hermanos, que Él solito, de su sola iniciativa, por su gracia, nos puso en una relación, ¿sí? En un pacto que se basa en la fe. Amén. Y como ya dije antes, ¿no? Como que empieza a dar más características de esta vida feliz, de esta vida plena. Y el que escribió el Salmo, ¿no? Eligió contándola acerca de la vida del justo, contando cosas que no hace el justo, pero se refieren a él. Y usted va a notar que estas cosas, estas descripciones, como que van en una espiral descendente, ¿sí? Como que se van intensificando para peor, tristemente para peor. Y al mismo tiempo como que pretenden cubrir todos los escenarios posibles, todas las compañías y los hábitos. Note usted, primero, de las personas que se menciona a los malos, ¿sí? Es de una palabra hebrea, ¿sí? Que se puede traducir como impío o como culpable también. Son personas que hacen el mal, ¿sí? Que pecan, pero por sobre todas las cosas lo hacen porque no están en un pacto con Dios. No confían en Él. Entonces, porque no están en un pacto con Él, todavía permanecen como culpables ante los ojos de Dios. Incluso hace referencia a personas que pueden ser vistas como buenas personas amables, que incluso pueden ser parte de las congregaciones. Después la palabra que sigue como que aumenta, ¿no? En intensidad, se menciona a los pecadores, ¿no? Los pecadores. Son personas que, ya sea por ignorancia o a propósito, fallan continuamente en obedecer a Dios. De forma habitual. Y en tercer lugar tenemos, por último, ¿no? A los escarnecedores, burladores. Tristemente, hermanos, estas personas se caracterizan por buscar destruir la integridad de los justos. Es algo que los distingue. Probablemente la palabra pone el foco en las cosas que ellos dicen, porque allá por Génesis 42:23, luego búsquelo, la palabra en su forma de verbo, ¿sí? Se usa para referirse a traducir o interpretar. Este tipo de personas son filosas en sus palabras. También son muy hábiles en el uso del doble sentido. Como que buscan hacer pisar el palito, ¿sí? Con las cosas que dicen, para destruir el testimonio de los justos. Según el proverbio, esto es durísimo, 24:9, dice que son abominación. Abominación. Y si bien no son de los pecadores más malvados de todos, no son de los peores, sí es cierto, hermanos, que son los menos propensos a que se arrepientan de verdad.
son personas que están endurecidas. ¿Sí? ¿Puede usted ver esta intensidad como creciente? ¿Lo puede notar? Y esto es para que nos llame la atención y para que pensemos que alguien que comienza a darle lugar en su corazón a un consejo, ¿sí?, de alguien que no es un creyente, a un consejo aparentemente inofensivo, puede terminar conectado de una forma peligrosa con aquellos que ni les interesa el Señor, que no quieren saber nada de Dios, que ni les interesa estar conectados con Él y que no tienen problemas con destruir la fe y el testimonio de los creyentes. De la misma forma, ¿no?, la fuerza de los verbos aumenta. Note usted, primero está andar, ¿no? Lo que se refiere al vivir, al comportarse, ¿sí? En este caso, de acuerdo al consejo de las personas que rechazan a Dios. En segundo lugar, usted va a ver ahí que está el estar, ¿sí? Esto ya como más profundo. Es alguien que hace una pausa para mirar, para considerar el estilo de vida de aquellos que no están con Dios, que fallan en obedecerlo continuamente y copian eso. Y por último, ¿no?, ya es notable la suba en la intensidad, está el sentarse. El sentarse. ¿Sí? Esto habla de identificarse. Identificarse con aquellos que ni les interesa el Señor. Y que no les molesta ensuciar a los creyentes y destruir la fe. Se sientan, ¿no?, como que se sienten a gusto. Es uno más con aquellos que son los más difíciles, los menos propensos en arrepentirse y conectarse con Dios. Esto es durísimo. ¿Cómo usted, hermano, o amigo, amiga que me escucha, podría estar a gusto con personas así? Que ni les interesa a Dios. Nuestro amor principal, ¿no? A ellos ni les interesa y no tienen ningún problema en destruir la fe. ¿Cómo podría alguien sentirse a gusto con personas así? Plenamente a gusto, ¿no? O sea, la idea, en comunión, en armonía. Posible. Las palabras también que se usan, ¿no?, consejo, camino y silla, apuntan, podemos decir, a cubrir todas las esferas del pensamiento, de la conducta y el sentido, otra vez, de pertenencia, con lo que nos identificamos. Estas cosas es donde cada uno de nosotros hace su elección de fidelidad y de lealtad. Ahí es donde usted vive su fidelidad. Y también se puede ver una progresión, ya acá también. No solo en las personas, en los verbos, sino en estas cuestiones. Primero está el consejo, ¿no?, acerca de las decisiones de la vida. Luego se menciona el camino, al curso de la vida, cómo uno vive. Y luego está la silla, ¿no? Otra vez. Comunión, armonía, un sentido de pertenencia. Es notable el alejamiento de Dios, el espiral, que hablamos al principio, ¿no? Primero, aceptar, asimilar los consejos de vida de personas ajenas a Dios. Luego, vivir, andar en sus caminos. Y por último, identificarse con aquellos que ni les interesa el Señor. Y destruyen la fe. ¿Sí? Porque bueno, como ya se dijo, los burladores no son los peores de los pecadores, pero son los menos propensos a arrepentirse. Proverbio 3:34, hablando de Dios, dice: ciertamente Él escarnecerá a los escarnecedores y a los humildes dará gracia. ¿Sí? Hermanos, aquellos que buscan la guía de su vida en los no creyentes, de las decisiones importantes hasta las más cotidianas, en lugar de lo que el Señor dice, gradualmente, quizás sin darse cuenta, van a estar viviendo más y más como el mundo dice que hay que vivir.
y van a estar más y más en comunión con el mundo y más alejados de Dios. En nuestro texto aparecen negados, ¿no? Dice, no anduvo, no estuvo y no se ha sentado. Entonces, bueno, naturalmente, ¿no? Los justos, los que están en una relación de pacto con Dios, por gracia, por medio de la fe, no se caracterizan por manejarse así. No es lo esperable. ¿Sí? Así se manejan los que no son creyentes, los que no están conectados con Dios, los que no están en ese pacto de gracia. Las personas que todavía no son salvas. Entonces, bueno, el punto obvio, ¿no? Donde esto nos desemboca es, ¿qué es lo habitual en usted, hermano? Amigo, amiga. Este es el punto, ¿no? Acá es donde creo que nos tenemos que parar y reflexionar. Divide aguas. No hay medias tintas. ¿Sí? ¿Cómo vivimos? ¿Cómo vivimos? El Nuevo Testamento va en la misma línea. Fíjese usted, note, 1 Juan capítulo 2, versículo 3. Y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Duro Juan, ¿no? Dice, hijitos míos, ¿no? Pero él no estaba interesado en torcer la verdad o mentir. Y la verdad no está en él. Fíjese usted, versículo 5. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Un capítulo antes, en 1 Juan, él dice, y este es el mensaje que hemos oído de él y que les anunciamos. Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en la luz, como él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Precioso, ¿no? El justo en un contraste notable, en un contraste muy marcado, vive su vida según lo que Dios dice. Lo que Dios dice. Aunque todos quizás en su entorno digan lo contrario, a él no le importa, no le interesa. Su guía es lo que Dios dice, su guía es la Biblia. Note usted el versículo 2, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Aquí vemos, ¿no?, que esta ley se contrapone, es versus, diríamos, consejo de los malos. Se contrapone el camino de los pecadores a la silla de los escarnecedores. Para ser bendecidos por el Señor, hermanos, en los términos de Dios y para poder permanecer fieles al Señor, en este mundo difícil, este mundo hostil en el que vivimos, el justo debe vivir de acuerdo, en armonía con la palabra del Señor. Si usted quiere tener éxito en los términos de Dios, es la única forma. Es la única forma, si no, no va a poder. Es mucha la presión, es mucha la hostilidad. De nuestra carne, del mundo, de Satanás, de las personas. No hay otra forma. Aquí la palabra ley, ¿no?, hace referencia naturalmente a la palabra de Dios. Los libros de sabiduría, los Salmos es un libro de sabiduría, no suelen especificar a qué parte, ¿no?, la ley, a qué parte del Antiguo Testamento se está haciendo referencia. Entonces podemos concluir que se está refiriendo a toda la meditación, en toda la revelación divina, ¿sí?, que se tenía hasta ese momento, la cual obviamente empieza por la ley, que son los primeros 5 libros de la Biblia, ¿sí?
Entonces es toda la Biblia. Para decir esto no se usa una metonimia. ¿Qué es esto de metonimia? Se habla de delicia. Vamos a ver un montón de estas metonimias en el libro de los Salmos. Ya vimos un montón en el versículo 1. Una metonimia es una palabra que se usa para explicar algo ilustrando en la misma palabra, por el efecto que tiene asociado. Es decir, hermano, el salmista no se come, ¿no?, literalmente la Biblia. No se come literalmente la Biblia. Pero usa la palabra delicia porque al toque todos nos damos cuenta, ¿sí?, que él disfruta de la palabra de Dios, se deleita en ella, como si fuera un plato de comida que le gusta. ¿Sí? Está diciendo que es su deleite, que le da placer, que se complace en ella. Y esto nos hace pensar, hermanos, que al Hijo de Dios le encanta la Biblia. Le encanta ser expuesto a la predicación. Le encanta leerla, meditar en ella, memorizarla. ¿No? No nos tienen que estar persiguiendo. Ahí, ¿no? Como, dale la Biblia, no. No nos tienen que estar forzando, ¿no? O rogando para que escuchemos la palabra de Dios, para que leamos la Biblia. Es más dulce que la miel para nosotros. Amén. Y sin duda, hermanos, sin duda, es la única forma de tener una vida plena, una vida saludable en Dios. Ya leímos, ¿no?, cuando cantábamos. Note usted el Salmo 19:7. La ley de Jehová es perfecta que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado. Y dulces más que miel y que la que destila del panal. Tu siervo además es amonestado con ellos, en guardarlos hay grande galardón. Terrible lo que sigue. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti. Oh Jehová, roca mía y redentor mío. Precioso, precioso. Pablo, ya anciano, al final de sus días, ¿no?, hablando en tiempo presente, él describe su propia experiencia personal y la de todo cristiano verdadero. Y él nos cuenta de su relación con la Biblia. Note usted Romanos 7:22. Porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios. Notable. Es súper clave, central en este versículo la palabra meditar. Meditar. En hebreo es la palabra agag. Agag. Así. Y una de las cosas, hermanos, que tiene el idioma hebreo es que es muy onomatopéyico. ¿Qué quiere decir esto de onomatopéyico? Lo que quiere decir es que es un idioma que tiene palabras que tratan de replicar los sonidos que esas cosas hacen. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vamos a poner un ejemplo, ¿no? Si la pelota se hubiera inventado en aquel tiempo, a la pelota le hubieran puesto, por ejemplo, la palabra pum, ¿no?, porque es el ruido que hace cuando uno la patea. ¿Sí? Es un idioma que trata de hacer eso. Este agag, ¿no?, da la idea como de hablar suspirando, como de un murmullo entre dientes, algo que está pasando por adentro, como un ejercicio interno, es la idea. Algo que se está trabajando por dentro. Y esto es precioso, algo que se trabaja por dentro. No es algo que se lee y ya.
sino algo más profundo, más trabajado, más dulce, más íntimo. Algo que se vive, es la idea. Si usted realmente conoce al Señor, me entiende a qué me refiero, ¿sí? Y este meditar, ¿no? Este trabajo interno, dice que es de día y de noche. De día y de noche, ¿no? Y esto, bueno, como que nos termina de pintar el cuadro. Es una figura esto, que nos hace pensar en algo que es continuo. En algo que es todo el tiempo. Y naturalmente, hermanos, obviamente usted no va a estar leyendo la Biblia las 24 horas del día. Pero si usted es un creyente, si usted es alguien que vive su vida conectada con Dios, va a ser alguien que va a estar pensando en Dios todo el tiempo y en su voluntad, de forma habitual, todo el tiempo. ¿Y Dios, dónde Dios va a revelarnos su voluntad si no es en la Biblia? Que es su revelación perfecta. Entonces, porque uno ama al Señor, se expone a su palabra, predicada, la lee, la memoriza, la estudia, la aplica, piensa en ella, la tiene siempre presente, no nos tienen que rogar para que queramos estar con la Biblia y entender lo que Dios dice, no nos tienen que forzar, nos brota naturalmente. Guardamos la palabra del Señor cerquita de nosotros, ahí en la mente, en el corazón, en nuestro interior, para tenerla a mano, ¿no? Para tenerla a mano. Es tan cercana que por momentos podemos llevar la palabra de Dios a nuestras oraciones. La usamos para predicarnos a nosotros mismos en diferentes tiempos. Usamos la palabra de la Biblia para tener intimidad con Dios mientras hablamos. Cualquier situación. En nuestro devocional. ¿Sí? Situaciones cotidianas, hasta situaciones también imprevistas. Y como dije, ¿no? La meditación nos lleva a predicarnos a nosotros mismos, a exhortarnos con las verdades de Dios. Vivimos la Biblia, la vivimos, es nuestra vida. Es así como un creyente, alguien que es justo, está conectado con Dios y con la Biblia. Y todo esto, hermanos, además de bendecirnos de un montón de formas, hasta impensadas, que no imaginamos. Además de todo eso, según el tema del Salmo, estar conectados así con la palabra de Dios nos previene de ser atrapados por las ideas que son en contra de Dios. Las ideas de los hombres, del mundo, de nuestra carne, de Satanás. Hermano, y eso présteme atención, ahí es donde está la verdadera lucha espiritual. Ahí es donde está. No está en estar reprendiendo demonios, ¿no? Por acá, por allá, o no tomando Coca-Cola, o no yendo a McDonald's. No. La lucha espiritual está en el campo de las ideas, de las ideologías, en los sistemas de ideas, ya sean explícitos o implícitos, tengan una estructura o no. Las ideas, las ideologías son las que gobiernan a las personas. Ahí está la verdadera guerra espiritual, ahí es donde combatimos con la palabra de Dios, con lo que Dios dice que es verdad, porque Él tiene razón. Y esto no nos hace pensar en Efesios capítulo 6, en toda la armadura de Dios, que también contemplaba esa espada, ¿no? Esa daga, esa espada corta, para tenerla a mano y con agilidad poder defendernos. ¿Sí? Y por favor, hermano, considere, para ser fiel al Señor, no hay que, lo que se dice, cometer suicidio intelectual. No, nada que ver. Justamente es la palabra de Dios la que nos hace pensar bien y ver las cosas como realmente son. A propósito con esto, el primer mandamiento, ¿cuál es? Amar a Dios con toda la fuerza,
el corazón, el alma y ¿qué más? La mente. La mente. Usted no puede amar a Dios como se debe si no usa su mente. Es imposible. Y para pensar bien, sin dudas, no podemos hacerlo sin la Biblia. No se puede. Hermanos, un síntoma de alguien que se aleja de Dios, que se aleja de la palabra de Dios, es que no puede pensar con claridad. Sus ideas están raras, confusas, pierde hasta el sentido común. El pasto es verde, y no sé si es verde. Habría que ver eso. Pero es verde, no sé. Eso es un síntoma notable. Alguien que no permanece en la palabra de Dios. Y aquel que no es creyente de verdad, no pone atención a esto. Y recordemos, hermanos, con dolor, darle la espalda a la palabra de Dios es darle la espalda a Dios mismo. Es así. Note usted el Salmo 138, versículo 2. Dice, me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Note, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. A la misma altura, la palabra de Dios y el nombre de Dios. Proverbios 28, 9, también duro. El que aparta su oído para no oír la ley, su oración también es abominable. Y la bendición de ser un justo, de estar en un pacto con Dios. Si usted es un creyente genuino, se va a enfocar en la Biblia. Se va a enfocar en el Señor, que viene a hacer lo mismo. Que viene a hacer lo mismo. Se va a centrar en Él. Y el Nuevo Testamento, de una forma armoniosa, nos habla también de esto. En Romanos capítulo 8, si usted se acuerda, ¿no? Cuando Pablo dice que los que son del Espíritu, ¿sí?, piensan en las cosas del Espíritu y los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Para la palabra piensan, usa la palabra froneo, que da la idea de fijar, de enfocar, de centrarse, de planear el diario vivir en torno a los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Los que son de la carne, froneo, se fijan, se centran en las cosas de la carne. Misma sintonía, lo mismo que está enseñando este salmo. Y para terminar, ¿no?, esta idea del versículo 1 al 3 termina con una ilustración muy viva, una ilustración que busca el efecto de impactarnos. ¿Sí? Nos da una imagen acerca del éxito de aquel que vive su vida de acuerdo a la palabra de Dios, éxito otra vez en los términos de Dios. Versículo 3 dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no hace, y todo lo que hace prosperará. ¿No? Lo que hace el que escribió el Salmo es comparar la vida del justo con la de un árbol fructífero. Notable. ¿Sí? El impacto que se busca es hacernos pensar, es hacernos imaginar en algo vivo, en algo verde, en algo fructífero, floreciente, es la idea. En algo que está pleno. Y al contarnos de este árbol, sí nos da características de cómo es este árbol para que tengamos más claridad, ¿no?, más detalle de lo que se está queriendo decir. Lo primero que se dice es que este árbol fue plantado junto a corrientes de aguas. ¿Sí? Naturalmente, obviamente, el árbol está representando a la persona. En este caso al justo. ¿Sí? Y el agua, a la palabra de Dios, que nutre al árbol y hace que el árbol crezca con salud. ¿Sí? Igualito a lo que estuvimos viendo hasta acá. La palabra de Dios hace que el justo crezca. Y sigue en sintonía con el Nuevo Testamento. Anote usted, 1 Corintios 3:6, Pablo dice, yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios.
En segundo lugar, otra de las características de este árbol es que produce fruto en su temporada adecuada. Y esto es muy interesante. Note, usted dice, da su fruto en su tiempo. El árbol no es un canal y ya, ¿no? Algo que mueve el agua de un lugar al otro y listo, ¿no? Sin ninguna transformación en el medio. No, el árbol está vivo. Es un organismo viviente. Absorbe el agua, la transforma y a su debido tiempo da fruto. Produce algo nuevo, según su especie y al tiempo que le corresponde. Y esto es precioso, es muy precioso. ¿Sí? Reflexionemos en que no es algo de todo el tiempo, sino que cuando es el momento esperado que lo tenga. No fabricado artificialmente, no algo forzado, que no tiene sentido que esté ahí. Esto nos hace pensar, ¿no?, en el contexto de la habitualidad, de lo que es esperable, de lo normal, de lo que habitualmente se espera, de lo esperable. Si el árbol está vivo y está siendo regado, lo esperable, ¿qué es? Que crezca y que dé fruto. Así pasa con nosotros los creyentes, igualito. Si usted es un verdadero creyente en Cristo, si usted de verdad ha nacido de nuevo, usted se va a nutrir de la palabra de Dios. Va a ser así. Y va a crecer y va a dar fruto en su tiempo. Va a estar produciendo frutos de justicia. Buenas obras, ¿no? Santidad, rectitud, justicia, temor a Dios, sumisión unos a otros, temor cristiano, amor cristiano, temor de Dios, ¿no? Un servicio sin egoísmo. Va a vivir su vida para la gloria de Dios, enfocado en no vivir para usted mismo, sino para los demás, en servirlos para la gloria de Dios. Eso es lo normal, lo esperable, lo habitual. Y aquí otra vez creo que tenemos que parar y pensar si esto no es una realidad en mi vida. Hoy no es una realidad en mi vida. No doy fruto, no crezco y pasa el tiempo y no crezco. ¿Será que estoy conectado con Dios? ¿Será que nací de nuevo de verdad? ¿Será que fui plantado en el lugar donde es regado? ¿Estoy en un pacto con Dios basado en la fe, en la confianza? Y es obvio, hermanos, ni el mejor cristiano va a hacer todo bien todo el tiempo. Eso es obvio, sabemos que es así. Hay tiempos duros, tiempos de adversidad, ¿sí? El invierno existe, ¿sí? Hay tormentas, hay tempestades, pero si usted es un creyente genuino va a dar fruto. Aún en momentos donde quizás ese crecimiento, ese fruto no sea perceptible a simple vista, pero va a estar dando fruto. Es así. Finalmente, la última característica, la anteúltima mejor dicho, dice que su hoja no cae. Su hoja no cae. Esto no hace referencia al otoño, ¿sí? Donde naturalmente es esperable que las hojas caigan. No está haciendo referencia a eso. Una traducción más apropiada podría ser su hoja no se seca o su hoja no se marchita. A este árbol no se le secan las hojas. Es un árbol floreciente. Es un árbol, la idea es inmune a la sequía. Inmune a la sequía. Lo mismo, esto es consecuencia de haber sido plantado junto a un lugar donde es regado continuamente. Así pasa con un creyente. Y para terminar, ¿no?, esta ilustración que está haciendo, este paralelismo, dice, y todo lo que hace, prosperará. Y todo lo que hace, prosperará.
Obviamente, hermanos, esto no es una declaración general, ¿no? Donde se nos asegura éxito ilimitado en todo lo que hagamos en todo el tiempo. No. Si usted cree que es así, ¿sí?, va a estar creyendo en algo que Dios no dice, algo que Dios no promete. Y aparte de estar mal, ¿no?, porque es pecaminoso, se va a frustrar. Y se va a frustrar fuerte. El contexto, hermano, ya de por sí restringe la aplicación de esta frase. ¿Qué es lo que está diciendo? Si el justo, ¿no?, aquel que está en una relación de pacto con Dios por medio de la fe, medita, permanece en la palabra del Señor, va a vivir en obediencia a la Biblia. Y hacer eso es el éxito. Obedecer, a vivir obedeciendo al Señor es el éxito. Esto es lo que quiere decir. Hacer la voluntad de Dios es el éxito para los cristianos. ¿No? Ser fieles al Señor, obedecerlo, vivirlo, como dije antes, ¿no?, vivir en rectitud, en santidad, en temor de Dios, amor cristiano, sumisión unos a otros, servicio abnegado. Esto es el éxito para nosotros. Para alguien del mundo que no conoce al Señor, ¿no?, o alguien que incluso por ahí está en la iglesia que no conoce al Señor, es una ridiculez esto. ¿Cómo el éxito es obedecer a Dios y ya? Pero para los creyentes no. Para los creyentes no. Y deberíamos alabar a Dios, hermanos. Ser agradecidos. Ser agradecidos, sea cual sea la situación que usted está pasando. Si usted está en Cristo, es la persona más bendecida de todo el mundo. Por fin, al fin, hermanos. Gracias a Dios, a que Él con su gracia nos transformó y nos puso en este pacto, podemos al final vivir vidas felices, dichosas, vidas rectas, vidas en armonía con la palabra de Dios, vidas que son prósperas en las cosas que realmente importan, que Dios dice que importan, que son importantes a la luz de la eternidad. Al fin podemos. Gracias a Dios. Y este salmo, ¿no?, esta primera parte, nos deja muchas aplicaciones. Ahora que pensemos, la primera de ellas, si usted que me está escuchando todavía no es un creyente en Cristo, no, tampoco le interesa, usted necesita saber que está perdido, que no tiene esperanza porque, como vimos, es culpable ante Dios. Necesita de forma urgente un Salvador. Un Salvador. No se puede salvar a sí mismo. Nadie puede. Nadie jamás pudo. Por eso el Hijo de Dios se encarnó en la persona de Cristo y vino a este mundo. Y vivió una vida perfecta, completamente obediente en todo, sin pecar en nada. Y en ese estado de perfección absoluta fue a la cruz como sustituto a morir en nuestro lugar. En la cruz el Señor recibió la ira de Dios, el castigo que nosotros merecíamos. Murió como sustituto. Pero la Biblia dice que resucitó al tercer día lleno de gloria, de potencia. Como Él ya había anticipado que iba a suceder. Él resucitó confirmando que Él era quien decía ser. ¿Quién? Emmanuel, Dios con nosotros. Y al mismo tiempo el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Resucitó, estuvo 40 días con más de 500 discípulos y luego ascendió a los cielos prometiendo que iba a volver a buscar a los suyos. Si usted quiere ser parte de los suyos, del pueblo de Dios, tiene que arrepentirse de corazón y confiar en Él. Poner su fe solamente en Él. En segundo lugar, quizás alguien por ahí esté escuchando y todavía no tiene la seguridad, ¿no?, la certeza de ser un creyente genuino. Está ahí, ¿no?, pensando que de pronto no está tan bien con Dios, pero tampoco está tan mal.
le pido que considere todo lo que estuvimos viendo. No existe tal cosa como un lugar intermedio. ¿Usted está conectado con Dios o no lo está? ¿Es un justo? ¿Alguien que está en una relación de pacto con Él basada en la confianza cercana? ¿O es alguien del grupo de los malos, ¿no? De los que aún están perdidos? La pregunta que tiene que hacerse es realmente si usted desea a Dios. Si usted ama a Dios y si esto es una realidad hoy en su vida. Luego del tiempo que hace que viene a la iglesia o del tiempo que viene siendo discipulado. La pregunta es, hermano, ¿qué tiene que hacerse? O amigo, amiga, ¿qué le ha hecho Dios a su corazón? ¿Qué le ha hecho? A su mente, a sus gustos, a sus valores, a sus deseos. Hay un hermano que dice que la salvación es un despertar a un gustar de Dios. Y si no es eso, no es nada. No sirve. No sirve. Hizo Dios una obra sobrenatural en su corazón, de tal forma que ahora dejó de ignorar a Dios, dejó de rechazar a Dios y ahora lo estima a Él como lo más valioso sobre todas las cosas. Esa es la pregunta. En el momento que Dios lo salva, Él regenera su corazón, le revela a Cristo y usted de repente empieza a amar a Dios. Empieza a amar la justicia de Dios, la santidad, la rectitud que antes quizás usted no le prestaba atención. Pero ahora le presta atención, empieza a sentirse cada vez más incómodo con el pecado, con las cosas que el Señor le desagrada. Y cada vez más se empieza a involucrar con obedecer la voluntad de Dios. Con gusto, en cada área de su vida. No en algunas sí y otras no. Cada área de su vida. Le pido también que piense, que considere el efecto de la palabra de Dios, el poder de la palabra de Dios. Obviamente por medio del Espíritu Santo, ¿no? Si usted está ahí dudando, ¿no? Está en el medio, aférrese a Dios, aférrese a la Biblia, aférrese a Cristo, a Jesús. ¿Sí? Si piensa que está en el medio y ve que le presta más atención a la tele, ¿no? Más y más a la tele, a sus amistades del mundo, si sus amigos íntimos son personas que no conocen a Dios. Si se siente a gusto, muy a gusto con ellos, cuidado. Si está consumiendo música del mundo, con letras, con ideologías en contra de Dios. Viendo series del mundo, novelas, series, no sé, Netflix, donde sea. Y al mismo tiempo cada vez le presta menos atención a Dios y a la Biblia. No se sorprenda luego que no tiene fe, que ni le interesa a Dios. Está todo relacionado, está todo conectado y este salmo está para que nos caiga la ficha de esto. Romanos 10:17 dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. No, la Biblia tiene este efecto doble y precioso, como que nos va sacando la cera de los oídos, nos va destapando. Y a medida que hace ese efecto de destapar, empezamos a escuchar y se inyecta fe en nuestro corazón. No subestime que mientras más se aleja de Dios, más se endurece su corazón. Y cuanto más se endurece su corazón, menos le oye. Y mientras menos le oye, más se endurece y más se aleja. Porque menos confía en Él. Porque menos le conoce. Es imposible confiar en alguien que usted no conoce. Es una espiral descendente espantoso. No deberíamos subestimar esto, hermanos. Nadie debería subestimar esto.
También recordar que si usted es un creyente en Cristo, no es por mérito suyo. No es por mérito suyo. No es por su habilidad personal de portarse bien. Un árbol no se planta solo junto a corrientes de agua, ¿no? Es plantado por alguien más. Así es con los cristianos. Dios nos salvó. Él tomó la iniciativa, no por nuestras obras, sino por su palabra. Así dice Santiago 1:18. En el ejercicio de su voluntad, o sea, porque Él quiso, hablando en criollo, Él nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que fuésemos primicias de sus criaturas. Nadie se puede salvar a sí mismo, nadie se puede autoponer en conexión con Dios. Es por su gracia, por la iniciativa personal de Dios. Así es como la Biblia dice que Dios salva y se conecta con las personas. No es sumando puntitos, como que usted llega a un nivel de espiritualidad, ¿no? O de santidad, y Dios dice, a ver, ahora sí, ¿no? Está bien, ¡pum!, lo salva. No funciona así. Es por la iniciativa de Dios. Siempre fue así y siempre va a seguir siendo así. Y gracias al Señor que es así, ¿no? Imagínese usted si dependiera de nosotros. Estaríamos al horno. Entonces, agradezca, hermano. Agradezca al Señor por poder estar en conexión con Él. Es una bendición enorme estar conectado con Dios. Y esto nos tiene que hacer pensar en el Evangelio. El Evangelio nos libera del orgullo de creer que nos merecemos la salvación. Pero al mismo tiempo nos libera de esa presión, ¿no? De estar pensando todo el tiempo a ver si el Señor me va a aceptar o no me va a aceptar. Cristo ya hizo todo lo que yo necesito para que yo pueda estar bien con Dios. Ya hizo todo. Para que esté todo bien entre Dios y yo. Y eso me libera. Me libera para dejar de estar pensando en mí mismo todo el tiempo. Y poder vivir para Dios y para los demás. Para conocer al Señor, para disfrutar de Él, para poder tener una comunión con Él cercana, íntima, dulce. Para temer a Dios, para obedecerlo, para vivir para su gloria. Y de la misma forma, hermano, que es imposible que un árbol se plante solo junto a corrientes de aguas, es imposible que un árbol plantado junto a corrientes de agua no dé fruto. Es imposible, que no crezca. Inevitablemente va a dar fruto. Así lo dijo el Señor Jesucristo. Note usted ahí en Juan 15:5. Yo soy la vid, ustedes los pámpanos. El que permanece en mí, yo en él, ese da mucho fruto, porque separado de mí, nada pueden hacer. Separado de mí, nada pueden hacer. ¿Sí? Dios nos salvó por gracia, por medio de la fe. Esto no es de nosotros, es un don de Dios. No es por obras para que nadie se jacte. Pero somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Precioso texto también. Y también, por favor, considere, ¿no? En función de esto de meditar en el Salmo. También a los que somos creyentes, ¿no? Nos recuerda de lo importante que es permanecer en la palabra de Dios para poder crecer. ¿Sí? Lo hacemos porque Dios nos transformó, ahora nos sale, nos brota de nosotros. Pero también es nuestra responsabilidad hacerlo. ¿No? Es nuestra responsabilidad, cada día. Cada día leer la Biblia, memorizarla, estudiarla, escucharla predicada, meditar en ella. Dios nos capacita, amén, nos da la gracia, Él nos plantó, pero lo tenemos que hacer nosotros también. Es como una cooperación virtuosa, ¿no? De meditar, de permanecer en la Biblia. Dios no va a hacer eso en mi lugar, yo lo tengo que hacer. Usted lo tiene que hacer. Dios no va a hacer por nosotros lo que nos toca hacer a nosotros. ¿Sí? Para poder crecer bien. Para poder ser guiados por Dios bien.
Y esta es la razón, hermanos, por la que hay creyentes más crecidos que otros. Están los que no conocen a Dios, pero dentro de los que conocen a Dios hay creyentes más crecidos que otros, que dan más fruto, hermanos, que toman mejores decisiones que otros, que son más útiles en las manos del Señor, porque están llenos de Dios y viven para los demás y para Dios. O sea, no es por suerte, no es por contexto, no es por casualidad, no es lo que enseña el Salmo, no es lo que enseña el Salmo y la palabra de Dios. Note usted ahí en Colosenses 3:15, que la paz de Cristo reine en sus corazones, a la cual en verdad fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, con toda sabiduría, enseñándose y amonestándose unos a otros con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracias en sus corazones. Y todo lo que hagan de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios, el Padre. Amén. Y por último, para cerrar, Romanos 12:1, dice: por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Amén. Bueno, vamos a orar para terminar. Padre, le damos gracias por su palabra. Realmente pueda impactar en nuestros corazones, en nuestra mente. Realmente produzca, Señor, el fruto que es esperable. Podamos ser fieles, podamos de todo corazón renunciar a nosotros mismos, a nuestros intereses y poner, Señor, su voluntad en primer lugar, obedecerle, cueste lo que cueste. Rogamos, Señor, por su bendición, que podamos aplicar esto en el nombre de Cristo. Amén.